Palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Por tanto, yo os pido, por el estímulo de vivir en Cristo, por el consuelo del amor, por la comunión en el Espíritu, por la entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Sentid entre vosotros lo mismo que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que tanta luz nos comunica y tanta fuerza también nos depara. Gracias, Jesús, por tu humildad, porque no buscaste vanagloria, sino la de tu Padre. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso has sido exaltado, y has sido proclamado por el Padre Señor. Con mucha alegría en este momento, Jesús, proclamamos tu señorío. Eres el Señor de la gloria, el Señor de la historia, el Señor de cada uno de nosotros, el Señor de todo el universo. Envíanos, Señor, la luz de tu Espíritu, úngenos con Él, que Él obre en nuestros entendimientos y en nuestras voluntades, y nos muestre, Señor, lo que más necesitamos aprender, aceptar y hacer en este momento para que tu plan de santificación se cumpla en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a complementar este tema de la paz que el Señor quiere darnos al derribar los muros de separación que se han levantado entre nosotros y Él, entre nosotros y muchas personas, con el enfoque de la humildad como la virtud necesaria para que no se levanten estos muros o para que puedan destruirse con la acción amorosa del Espíritu Santo. La soberbia es la raíz de todos los males, nos dice la palabra de Dios, como a su vez la humildad es el cimiento insustituible para que el edificio de la perfección tenga solidez. Cuando uno va a buscar la razón de tantas reacciones, de tantas actitudes que tenemos de resentimiento, de odio, de crítica, encontramos
que la palabra es orgullo, es el amor desordenado de sí mismo, es la vanagloria. Psicológicamente sabemos que la mayor necesidad de la persona humana es amarse, aceptarse, celebrar con alegría la obra que el Señor ha hecho en ella y glorificar al Señor precisamente por esto. Decir como María: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Me llamarán bienaventuradas las generaciones. María es la persona que descubre las riquezas que el Señor ha depositado en ella y lo glorifica y le da gracias por esto. Porque la humildad no es negar la obra del Señor en nosotros. Esa sería una mentira. Dios no ha hecho seres inútiles. Dios no ha hecho seres miserables. En cada uno ha depositado grandes tesoros, manifestaciones de su amor, de su paternidad, de su ternura. La persona humilde reconoce lo que el Señor ha hecho en ella y lo bendice, y vive agradecida, y vive feliz, y desea constantemente servir a ese Señor que ha sido tan bueno con ella. El orgullo es todo lo contrario. El orgullo es buscar una gloria que pertenece solamente al Señor. Es buscar una alabanza que solamente debe tributarse al Señor. Es creer que uno es la fuente de esas cualidades. Es atribuirse cualidades que no tiene. Es no admitir los defectos que tiene. Es enojarse por las limitaciones que posee. Este orgullo, esta vanagloria, es la que va causando precisamente estos muros de separación. La persona dominada por el orgullo se resiente por todo, va rumiando después la ofensa y la va agrandando. Está hundiendo más la espina para que la hiera más. Está buscando la manera de desquitarse, de vengarse. Busca destruir con actitudes y con palabras a la persona que la ha ofendido o que cree que la ha ofendido. Es el orgullo el que va realizando esta construcción de muros que nos van separando del Señor, de los demás, y que nos van privando del don maravilloso de la paz. El apóstol nos muestra ahora cuál debe ser nuestra actitud para poder crecer en el amor, para poder evitar estos muros o facilitar su destrucción. Nos dice: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Una síntesis maravillosa de vida, de austeridad en el clima de humildad, para poder verdaderamente crecer en la santidad. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros a veces por rivalidad, por vanagloria? ¿Cuántas veces el móvil, a veces de cosas difíciles, es precisamente dominar, aparecer mejor que otra persona, recibir alabanza humana? ¿Cuántos esfuerzos se hacen para conseguir una gloria tan transitoria?
para tener la satisfacción de haber derrotado a otro, de ser el primero. Es conveniente revisar los mismos apostolados, la misma labor que hace uno, para ver si está animada por la gloria del Señor, o son móviles de esta índole, de rivalidad, de lucha, de envidia, de vanagloria, los que nos impulsan a determinados apostolados a veces aparentemente heroicos, pero que no tienen el móvil de la gloria del Señor, sino de nuestra gloria. Señor usa en el Evangelio una frase repetidas veces que debe preocuparnos. Cuando habla de la manera como actuaban los fariseos movidos por el orgullo, cuando oraban, cuando ayunaban, cuando daban limosna, cuando hacían acciones de suyo buenas, pero que eran malas por el móvil, la vanagloria. Dice, ya recibieron su galardón. Uno puede hacer obras externamente admirables, largas oraciones, muchas limosnas, ayunos, apostolados intensos. Al final de ellos, el Señor puede decirnos, ya recibiste el galardón. Solamente es galardonada la acción que se hace por amor al Señor. Solamente es galardonada la acción que se hace como servicio al Señor. La acción que se hace para buscar beneficio, alabanza, triunfo personal, recibe el galardón precisamente en eso, en la alabanza de los demás, en la gloria que tributan los demás, en el triunfo que se saborea sobre el otro. En el Evangelio de hoy, el Señor nos dice que debemos ser siervos que, convencidos de que todo viene de Él, se llamen inútiles. Decir siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que se nos había ordenado. La posición auténtica en el servicio del Señor es esa, experimentar interiormente con la luz del Espíritu nuestra realidad de siervos del único Señor que es Jesús. Jesús ha sido proclamado Señor por el Padre como acabamos de oírlo, porque Él se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre y lo ha proclamado Señor. Así premia Dios al humilde. A Jesús, que se hace humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo exalta y lo coloca por encima de todos. Es el Señor. María, la esclava del Señor, es exaltada a la dignidad más grande después de la de Cristo. Jesús cumple siempre aquellas palabras: el que se humilla será exaltado, el que se ensalza será humillado. Muy conveniente revisar los móviles profundos que tenemos en nuestra vida, aún en el campo apostólico, para ver si son los de la gloria del Señor, el servicio humilde del Señor, o son la vanagloria, la rivalidad, el deseo de ocupar el primer puesto. Solamente en el primer caso, cuando buscamos la gloria del Señor, lo tendremos a Él como galardón. La maravilla del Señor es que Él no da galardones, sino que se da como premio. Yo seré tu galardón grande en demasía, ya lo dijo Abraham.
y lo dice a cada uno de sus hijos. La maravilla del Señor es que Él no da herencia, Él se da en herencia. Herederos de Dios, dice San Pablo. Pidamos hoy en este retiro la gracia de no buscar en nuestra vida de entrega cosas tan pequeñitas como son el aplauso, la admiración, la alabanza humanas. Esto está muy en nuestro interior y por eso tenemos que estar rectificando la brújula. Necesitamos descubrir con la luz del Espíritu los móviles mundanos, carnales en el lenguaje de San Pablo que nos están impulsando en la misma acción del bien para corregir, rectificar y decirle al Señor: quiero tu gloria, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Cuando uno lee en el Santo Evangelio los sentimientos que animaron a Jesús, San Pablo nos dice hoy que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Encuentra que lo que a él lo movió fue exclusivamente la búsqueda de la gloria del Padre. Yo no busco mi gloria, sino la gloria de aquel que me ha enviado. Yo honro al Padre. Y puede decir en el discurso de la cena: Padre, yo te he glorificado sobre la tierra. Ojalá una de las peticiones que le hagamos al Señor sea esa: no me des gloria aquí, no me des gloria humana, Señor. La gloria humana no hace sino perjudicar. Pidamos la gracia de buscar en todo únicamente la gloria del Señor y de rectificar nuestras intenciones cuando nos demos cuenta de que allá interiormente el móvil profundo es el orgullo, la vanagloria, la rivalidad, el deseo de triunfar. Todo debemos hacerlo, nos dice San Pablo, con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. El espíritu del Evangelio es totalmente opuesto al espíritu del mundo. Por eso es tan difícil de aceptar y de comprender muchas veces. Ustedes estudian la humanidad y ven cómo el móvil de esa humanidad en general es llegar a la cumbre, ocupar el primer puesto, ser cada uno superior a los demás, dejar a los otros postrados en el camino para llegar a la cumbre, ceñirse una corona y decir: yo soy el príncipe, yo soy el rey. Ese es el término que se usa, lo acabamos de oír ahora, por ejemplo, en lo de la trova, por ejemplo. Ahí uno de ellos fue proclamado y coronado el rey de la trova. En la canción mexicana aparece el término: yo soy el rey, el que canta mejor, el que domina más. La palabra rey o príncipe o presidente o jefe es la misma en el fondo, es la que expresa el deseo de la persona de ocupar el primer puesto. El Señor en el Evangelio le dice a sus discípulos que no busquen el primer puesto sino el último, que hay esa tendencia natural a buscarlo primero. Y uno puede en su misma comunidad, en su mismo sacerdocio, estar anhelando puestos y puestos, subir y subir, y estar actuando allí con un criterio carnal que no es el del Señor. Esto es más importante de lo que nos suponemos y más difícil en la práctica también de lo que a primera vista se cree. Ya vemos cómo el Señor apenas logró corregir esa tendencia de sus discípulos a ocupar el primer puesto cuando les comunicó su espíritu. Es lamentable ver cómo aún después de la resurrección, poco antes de la ascensión, los apóstoles están preocupados todavía por el reino terreno.
Es ahora, Señor, cuando vas a restablecer el reino de Israel. Ya recordamos cómo la esposa de Zebedeo se acerca un día a Jesús para hacerle una súplica, que sus 2 hijos ocupen los 2 primeros puestos en el reino, que el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Era toda esa mentalidad de reino temporal, de supremacía, la que estaba animando a estos apóstoles, los que habían oído hablar a Cristo, los que habían presenciado sus milagros, los que habían comprobado su resurrección. Solamente cuando el Espíritu del Señor los llena en Pentecostés dejan de preocuparse por el reino temporal, ya no piensan en ocupar allí los primeros puestos y se dedican únicamente a buscar el reino del Señor. La gran pregunta que debemos formularnos es esta: ¿busco el reino de Dios o estoy buscando mi pequeño reino? La norma del Señor es buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Para eso estamos, para buscar el reino del Señor. Pero cuando menos lo pensamos, estamos construyendo un pequeño reino. Estamos buscando súbditos para ese pequeño reino, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. El orgullo nos lleva siempre a pensar que somos mejores. El orgullo nos lleva a buscar defectos en los demás para que vaya creciendo nuestro pequeño ídolo, nuestro pequeño reino. En la medida en que nosotros nos dediquemos a descubrir valores en los demás, acertaremos. En esa medida nosotros encontraremos el camino de glorificar constantemente al Señor. Admirar la obra del Señor en los demás es una gran señal de humildad y de madurez cristiana. El problema es que cuando la persona no se ama a sí misma, se desprecia, ha ido adquiriendo una imagen negativa desde la niñez, siente una necesidad instintiva de destruir a los demás, sufre cuando ve que los demás crecen. Es una reacción muy explicable. La persona que no se ama no puede amar a los demás, la que no se aprecia no puede oír que los demás sean apreciados. En cambio, cuando la persona va creciendo espiritualmente, se va convirtiendo en alabanza del Señor, goza cuando descubre cualidades en los demás. La envidia es el pesar del bien ajeno, una definición muy sabia del padre Astete. Cuando uno no está amando al Señor en los demás, está sufriendo por las cualidades que descubren los demás. Vive con constante pesar. Y por eso está buscando los peros que disminuyan el aprecio, el buen concepto que se ha emitido acerca de otra persona. Sí, pero, un pero que va a destruir, que va a aminorar ese sufrimiento tremendo del envidioso. Es ya un castigo desde ahora. En cambio, la humildad permite a la persona gozar con las cualidades de los demás. Goza cuando se habla bien de otro. Bendice al Señor por lo que le ha dado a otro. Le da gracias por su magnificencia con esa persona y está gozando a su vez con todo lo que el Señor ha puesto en ella. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos porque los demás triunfan, porque los demás son exaltados, porque los demás van más lejos en la escala humana? Si tuviésemos los sentimientos de Cristo, gozaríamos con todo esto.
pero gozaríamos porque vivimos felices con lo que somos, con lo que el Señor nos ha dado, con lo que Él ha obrado en nosotros. Esto es lo único que da felicidad, sentirse uno feliz como es, donde el Señor lo ha puesto, con la misión que le ha confiado. No estar envidiando a los demás, sino amando a los demás y gozando con lo que el Señor ha comunicado a los demás. Y remata San Pablo esta norma tan preciosa con estas palabras: buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Es tan difícil esto que San Pablo escribe en su tiempo que todos buscan lo suyo y no lo de Jesucristo. Buscar el interés de los demás y no su propio interés es de cristianos auténticos. Es propio de aquellas personas que verdaderamente tienen ya la visión que da el Espíritu y obran siempre conducidas por el Espíritu. Buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Aquí nosotros encontramos un texto importantísimo para revisar nuestra conducta en el día de hoy. En la manera en que nosotros nos guiemos por el Evangelio, por la luz del Espíritu, la medida en que la palabra de Dios sea, como dice el Salmo, luz para nuestros pasos, iremos consiguiendo verdadera felicidad, iremos adquiriendo paz, y al adquirir paz nos iremos sanando interiormente. La paz se edifica sobre la humildad. La paz se construye sobre el deseo de servir. La paz se construye sobre esa visión del amor de Dios que se manifiesta en todos nosotros. Cuando se presenta la rivalidad, viene la guerra y se elevan los muros. Cuando está presente la humildad, desaparece la rivalidad y caen los muros. Cuando se tiene un mismo amor, el amor del Espíritu, es cuando la paz empieza a reinar entre las personas. La paz es la gran realidad en aquellos que están unidos por el amor del Espíritu, que forman comunidad de amor bajo la acción del Espíritu, que reciben la acción del Espíritu que fructifica en la paz. La paz es fruto del Espíritu. La paz es lo único que da verdadera y profunda felicidad desde ahora. El cielo es la plena felicidad porque es la plena paz. En el cielo no hay envidias, no hay rivalidades, no hay deseos de buscar primeros puestos. En el cielo no hay sino deseo de alabanza, y alabanza constante al amor del Señor. En el cielo ya sin envidia todos íbamos a descubrir lo que el Señor hizo en los demás y lo vamos a alabar por todo. Yo creo que parte del cielo muy importante va a ser leer la historia de las almas, la historia del amor de Dios en cada persona. Y vamos a descubrir todos los valores que el Señor fue poniendo en cada persona. Aquí nosotros conocemos superficialmente la historia de algunas almas. Santa Teresita nos escribió la historia de su alma, una historia muy superficial, porque la profunda solamente la conoce ella en el cielo. Conocemos muy poco a los demás. Allí iremos conociendo y leyendo a lo largo de una eternidad la historia de salvación, la historia del amor del Señor a cada persona. Y esa historia leída ya con la luz del Espíritu será fuente de alabanza.
Claro que la primera historia que vamos a leer es la de nuestra propia alma. Vivemos lo que vamos a admirar a lo largo de una eternidad, va a ser lo que el Señor hizo en su historia de amor en cada uno de nosotros. Y entonces entonaremos nuestra magnífica de acción de gracias porque en nosotros hizo cosas maravillosas. Pero después iremos admirando la acción del Señor en los demás y lo iremos glorificando por todos. Qué bueno que empezásemos ya a vivir cielo en ese sentido. Empezásemos a destruir rivalidades, deseo de vanagloria, envidias, pesar por el bien de los demás, nos colocásemos en el puesto auténtico de la humildad, considerando superiores a los demás, que nos dedicásemos a buscar no nuestro interés, sino en la gloria del Señor y el bien de los hermanos. Eso va a ser el cielo, y ese puede ser también ya el comienzo que demos nosotros a ese cielo con una vida profundamente cristiana. Cuando estamos aquí en el destierro, es importantísimo para nosotros ver claro, descubrir lo que el Señor verdaderamente ha hecho, descubrir nuestra realidad, descubrir sus criterios, tener, como dice San Pablo a continuación, los sentimientos de Cristo, pensar como Él piensa. San Pablo dice, tenemos el pensamiento de Cristo, Él lo tenía. Tener la mentalidad de Cristo, tener los criterios de Cristo, tener los móviles de Cristo, tener los sentimientos de Cristo.